6464 si quieres un tono de huevos. O manda huevos espacio net al 56467 por una imagen de huevos. Cada semana 10 diferentes, colecciónalos a todos, carnal. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos a este espacio radiofónico que se transmite por internet. Mi nombre sigue siendo Giovanni Arévalo hasta este podcast, hasta donde yo sé. Y me acompaña en este programa el señor Luis Gantús, que tiene algo muy importante que decirles, porque en el podcast que se transmitió hace 2 semanas, porque el podcast que se va a pasar, que se pasó la semana pasada, fue dedicado a todo lo que tiene que ver con las guerras en el universo Marvel, pero ahora va a ser dedicado a un asunto que tiene que ver cómo se editaban antes los cómics y cómo se editan ahora. Pero antes de este podcast técnico, para que muchos de ustedes se enteren de cómo es el teje y maneje un poco más técnico y no tanto sobre mallitas y sobre paneles, sino ya como cosas más un poco más aterrizadas a la realidad, el señor Gantús les quiere explicar un asunto que casi le cuesta la vida. Sí, hombre, 3 bombas, amenazas de muerte, fue horrible, pero... Sí, no, yo sé, pero ahorita usted está dispuesto a limpiar su nombre. Pues yo ya no sé si limpiarlo, porque la verdad creo que quedó demasiado embarrado, pero por lo menos explicar qué fue lo que sucedió. Señores, en el podcast donde hablamos tanto Giovanni como yo sobre la historia de Marvel en México, hay un atenuante que en el foro no oficial lo explico, donde yo cometo varios errores. Sí, lo reconozco, cometí varios errores por una situación. Nos ganó el tiempo, tuvimos esa semana donde se grabó el podcast. Nosotros, Giovanni y yo habíamos platicado qué tipo de tema nos gustaría tratar. Decidimos que fueran las editoriales. Giovanni me avisa el jueves que sí iba a ser el tema y quedamos de acuerdo que lo íbamos a grabar. Me habla en la tarde para grabarlo cuando yo estaba en plena conferencia de Ramos, de TV Micro. Y que yo justo me había salido de esa conferencia unos minutos antes. Exacto, fue poquito después de la comida. Entonces, desafortunadamente, esos días estuvimos en la loca, no pudimos sentarnos a platicar Giovanni y yo como regularmente lo hacemos. Y me habla para grabar el podcast. Yo, como había entrado pocas horas antes y estuve muy involucrado también en la organización del evento del Ibero, no tenía mi mente completamente concentrada y no había podido corroborar ciertos datos que traía. Entonces tengo un montón de información en la mente revuelta. Cuando empiezo a dar los datos, los doy de manera errónea. Es mi error, esto no es una excusa, no es un... ¡Crucificadlo! Exacto, es una disculpa, me equivoqué, y voy a poner los datos correctamente en este podcast. La primera editorial que publica Marvel en México es La Prensa. En 1963. La tirada dura como 10 años. Sí hubo algunos números, no que dibujaron aquí en México, sino que decoraron, los acomodaron, porque antes el proceso editorial era muy diferente. Y es de lo que justamente vamos a hablar en un momento. Exactamente. Posteriormente fue Macdivision, que lo tenía una empresa que se llamaba Oepisa. Dura 6 años esta editorial. En el editorial, 6 años no es muy representativo y se vuelven objetos muy extraños, y menos en un medio editorial que llevaba ya en ese entonces 15 años realizando cómics. No se podía dar toda la tirada de historietas que sería, y más que Macdivision tomaba ciertos números que ya había publicado La Prensa. Otra pregunta que surgió, que por qué digo que Novaro. La cuestión es que Novaro, sí, está desde 1951, 50 si no me equivoco, retoma muchas de las historietas americanas que se publicaban en Pepín y en Paquito. Historietas del Pepín de José García Balseca y Paquito de Cyrus, de Francisco Cyrus. Lo que yo me refería al decir que no era representativo Novaro, no era por los cómics, era porque en ese entonces Lágrimas y Risas, Memín Pingüín y muchas otras historietas mexicanas tenían un tiraje superior al 1,5 millones de ejemplares a la semana. Tiene una brutalidad eso. Sí, y cosa que Novaro siempre deseó. Y Lágrimas y Risas y Memín llegaban a toda Latinoamérica y España. La influencia de Novaro se vino a revaluar muchísimo en los 80s, cuando empezaron a desaparecer las historietas de superhéroes. Obviamente por
el tiempo del podcast también no pude mencionar cuestiones como el Conan, que publicó novedades, que también era de Marvel, que era una licencia de Robert P. Howard, porque luego hasta mi pronunciación. Ay, no me quedo con todo. Robert Howard, que también tuvo una tirada un poco larga, pero eso lo hicieron después del Hombre Araña. El hablar del Punisher que sacó Bill, no sacó Punisher y Daredevil. Sacó la historieta de Punisher, donde en los últimos números incluyó unas historias de Daredevil. Y también novedades, en la última etapa publicó algo que se llamó Festival Fantástico, donde entre las cosas que publicaba eran los Ewoks, era Alf, no recuerdo muy bien si era de Marvel, no quiero decirlo porque luego me van a crucificar hasta por Alf. Crucificadlo por Alf. Y era un perro, que era Don Perro, algo así que se llamaba, que en una de las portadas sale con el Hombre Araña, de hecho parece así como una sátira, una burla de lo mismo. Novedades publicó, antes de la crisis del papel del 82, Los Vengadores, el Hombre Araña, Mujer Araña, etcétera, etcétera, Los Cuatro Fantásticos, y era muy popular Los Cuatro Fantásticos. Tomen en cuenta que fue las primeras historias las que escribían Stan Lee y Jack Kirby, que eran maravillosas. Ahora, cuando me refiero a que no entendía los X-Men que publicaba Bill, era porque como un lector nuevo, no yo, sino que de repente retomo los X-Men en un momento X, leo un número y no entiendo nada. Es la época, y eso sí lo dije en el podcast, donde en Estados Unidos, para entender la historia, necesitabas comprar 5, 6 u 8 números para poder entenderle a un solo número. Exactamente, y había unos cambios de agrupación y para mí fue muy complicado. Nunca le eché la culpa a Bill, simplemente dije que eran consecuencias de lo que estaba pasando en Estados Unidos en los 90. Y con esta pequeñísima explicación que dio el señor Gantús, que casi se nos acaba el podcast por su... No, pero era importante. Era importante poder aclarar este punto que muchos lectores pues les saltó un poco, pero bueno, ya aclarado el punto, vamos. Una disculpa pública, no estoy justificando el error. El error ya se cometió y ahí va a quedar para la historia en el ciberespacio. Maldito ciberespacio. Sí, y tampoco estoy el error ya quedó. Discúlpenme por haberlo cometido. Estoy haciendo una serie de errores para evitar que alguien se pueda sentir mal informado. Y sí, tanto Giovanni como yo comprendemos el compromiso que tenemos al estar desarrollando o hablando en un podcast de Marvel. Así es, pero bueno, muchos de ustedes ya seguramente saben que se abrió la convocatoria para que un par de ustedes o uno ya venga a platicar con nosotros. Entonces ahí también se va a poner bastante bueno. Pero mientras hablamos de eso, uno de los temas que ya queríamos tomar desde hace un buen rato era que una vez alguien me preguntó que si nosotros aquí dibujábamos al Hombre Araña y bueno, que aquí dibujábamos a los cómics. Entonces en ese momento creí pertinente pensar o planear en un podcast que fuera cómo es el proceso de editar un cómic, que yo me imagino que puede sonar y de hecho va a sonar un poco frío porque ninguno de los que trabajamos en Marvel traemos mallas. No, pues ni Dios lo quiera. No quiero ver a Mauricio. No, quítame esa imagen de la cabeza. Pero yo creo que es importante porque yo creo que muchas personas, yo creo que una gran mayoría no sabe cuál es el proceso de los cómics. Yo ahorita les voy a dar un pequeño esbozo de cómo los hacemos ahora y el señor Gantús nos va a decir cómo se hacían en el tiempo del señor Gantús. O sea, ¿qué me estás diciendo? Si nomás hoy 4 más. El sábado 17 fue mi cumpleaños. Pues manden todos la felicitación por el señor Gantús. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Pues bueno, pues básicamente el proceso de los cómics es muy sencillo. Muchos piensan que Marvel USA nos manda los cómics en papel. No es así, o no todavía, y todo lo manejamos electrónicamente. Los archivos que ellos nos mandan vienen en un programa que se llama InDesign, en el cual ellos nos lo suben a un servidor, a un FTP, el cual, que además de traer el InDesign, que es el documento maestro, viene en con Illustrators y con EPS. Los Illustrators
por lo regular son los globitos que ustedes ven, que de hecho ese es un punto muy interesante porque hace algunos ayeres esos mentados globos no se podían manipular, por lo que los textos, y seguramente el señor Gantús les va a decir, y quiero como detenerme en este punto, como no se podían manipular los textos, en muchas ocasiones tenía que recortarse en demasía el texto y no se respetaba la idea como tal del globo. A diferencia de lo que era la bronca traducida en ese entonces. A diferencia de ahora, que nosotros podemos manipular los textos, y si el Hombre Araña se avienta una broma de 27 líneas, podemos manipularla para que salga completo. Pero el señor Gantús tiene unas anécdotas de cómo era que los traductores y los editores de aquel entonces tenían que arreglársela con los globos. De aquel entonces no es tanto, te lo juro que me acabas de hacer sentir muy viejo, pero bueno. Bueno, del entonces más cerquita. Del entonces, lo que pasa es que la tecnología ha avanzado mucho. Sí, pero bueno, caray. antes no llegaban los archivos, te llegaban unas copias fotográficas en blanco y negro. O sea, llegaban las copias fotográficas en blanco y negro de las historias. En algunos casos, como el tamaño se reducía, se recortaban, se retocaban. Eso lo hacían aquí en México. Hablo en los 80s. Se retocaban y posteriormente se les ponía el texto, el cual, ya con los grandes avances que había en los 80s, se ponía en la computadora, se escribía en la computadora. Y seguramente todos los que editaban en ese entonces tenían gummies y tenían sus sudaderas de AUP y sus zapatos Puma. Algo por el estilo. Los Topsiders eran básicos. Los Topsiders eran básicos. Entonces, uno cuando llegaba a traducir, mi primera traducción fue un Conan. Ha sido después de Gru, de Sergio Aragonés, ha sido uno de los trabajos más difíciles, y les voy a explicar por qué. Porque ahora uno puede traducir así literal. A pesar de la queja de las traducciones, nosotros lo que tratamos de hacer ahora es adaptar. Exactamente, que es lo más literal posible para que no se pierda el sentido de lo que quería decir el guionista, el escritor. Ahora uno puede respetar que los estadounidenses escriben con puntos a cada rato. Exacto. O sea, ellos van como telegrafiando. Exactamente, y que nuestra Real Academia Española de la Lengua nos da herramientas para poder hacerlo un poco más fluido y que no se trate de él me odia, punto. Pero ¿qué voy a hacer? Punto. No, sino que él me odia, coma, ¿qué voy a hacer? O sea, pero bueno, siga usted con su... Antes nosotros teníamos dos tablitas transparentes. Te daban, o sea, tu equipo de traducción eran 2 tablitas transparentes. No me diga eso. Y un cuaderno cuadriculado. Y les voy a explicar por qué cuadriculado. Uno ponía antes nos daban las copias del cómic. Y yo me acuerdo del Conan, cuando lo traducía Martínez, fuimos tanto mi hermana como yo fuimos sus esclavos y hicimos unas traducciones de Conan. Fue uno de mis primeros trabajos. El primero fue ponerle color a un Ricky Ricón a los 16 años. Pero bueno, qué bien. Que Ricky Ricón era el fantasma de Gasparín. Sí. No, Gasparín era... Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón. Está increíble. Pero bueno, uno tenía primero que medir todos los globos. Cuántos golpes y cuántas líneas cabían en el globo tal cual venía. Y después, por cada línea, o sea, primero medir las líneas en el globo. Vamos por partes. Y luego, por cada línea, cuántos golpes de máquina entraban. Esos golpes de máquina marcaba cada cuadrito de ese cuaderno cuadriculado que les comenté, era una letra. Entonces uno necesitaba marcar, si entonces en la parte de arriba eran 4 golpes de máquina y en la parte de abajo eran 8, uno tenía que poner en una línea 4 cuadritos y una rayita, después otros 8 y otra rayita, y así hasta que terminara el globo. Conan tenía un promedio de 30 y tantos globos por página, así que era bastante divertido. Bueno, después de eso era leer el cómic y adaptarlo a ese tamaño. Entonces, si nosotros teníamos que Conan decía, ok, ¿cómo diablos pongo en un globo que venía del tamaño para 2 golpes o 3 golpes una palabra que diga está bien o bueno? Ya me está, bueno, lo más corto, bueno, eran 5 golpes. Era buscar demasiado. Era realmente difícil traducir ese tipo, porque no había espacio para que nosotros pudiéramos plantear toda la idea, y menos en cómics donde luego son grandilocuentes. Que era justamente a lo que iba, ¿no? Que de hecho todo esto ha cambiado bastante, que de hecho tenemos a un Claremont que se aventaba en Dark Phoenix una cantidad impresionante de caracteres, ¿no? No, y aparte era grandilocuente. Intenten traducir con ese sistema un Fantastic Four escrito por Stan Lee. Inténtenlo, por favor.
neto van a sacar ganas. Sus primeras pruebas fueron con un Fantastic Four de Stan Lee. Entonces, hay una historia que yo me acuerdo mucho, que no sé qué, o sea, que sé que no tiene nada que ver con el tema, pero que me acuerdo mucho de las clásicas de Stan Lee. Es cuando hay un tipo que por medio de una máquina se hace pasar por la mole. Sí, claro. Se hace pasar por la mole y es cuando Reed Richards está haciendo como un experimento para poder investigar la zona N y el hiperespacio. Y este tipo, solamente uno de sus fines en la vida es poder matar a Reed Richards, y tiene pues prácticamente en sus manos pues la vida de Reed Richards, ¿no? Para poder regresarlo al cuartel de los Cuatro Fantásticos, porque el otro anda ahí explorando la galaxia. Pero bueno, yo no sé por qué me acordé de eso, pero ese es un gran número, y me acuerdo mucho porque yo me tardé muchísimo en terminarlo de leer, porque era texto y texto y texto y texto. Y ya estaba reducido antes, y eso te lo puedo decir desde la prensa. En la prensa era más difícil porque todavía en Vid y en Novedades ya tenían computadora. Porque aparte nosotros cuando entregábamos la traducción, la tenías que entregar por renglón. Entonces tú tenías tu máquina de escribir. Ya era raro quien tenía... Y si tenías computadora, tenías esas impresoras de matriz. Y cada renglón debía de ser del golpe de... No sabes el golpe de tecla. No sabes la cantidad de broncas que era editar eso. No, me imagino. Revisar eso, irlo adaptando, irlo corrigiendo. Luego con la computadora podían hacer un poquito más chico el texto, pero no mucho. En la prensa era un poco más complicado, y en Novaro igual. ¿Por qué? Porque no había computadoras. El texto se tipeaba en la imprenta. Llegaban las traducciones y se tenía que tipear, se tenía que poner a nivel tipográfico en la imprenta. Por eso muchas de las historias van a ver la letra del American Typewriter. Sí, claro, porque esa era la tipografía que en ese momento tenían o que manejaban. Era la que manejaban las imprentas. Así es. Novedades tenía la gran ventaja de que era dueño de una imprenta. Y ahí podía como controlar un poquito más eso. Exacto, por eso también había menos errores. Y por lo mismo de que era un tiraje de periódico diario, tenían esa ventaja. Exactamente. Pero en la prensa, cuando se manejaba, la prensa manejaba un formato más pequeño. De hecho, llegaron a manejar alguna vez, y yo tengo especiales, donde te juntaban a Spider-Man con Gasparín, con Maguila Gorila, no. Un combo de diversión. Exacto. Entonces te hacían un y te lo vendían. La continuidad era extrañísima en esos entonces. Sí, me imagino. Ese nivel de edición. Ahora, el editor tenía que revisar, aparte de una revisión obviamente ortográfica, pero muchas veces, y a mí me tocó verlo, a Paco Jiménez, el editor de Vid, quedarse los domingos a capturar texto porque no daba tiempo. La capacidad de las capturistas para poder sacar todos los cómics que se publicaban en los 80s. Mira que no eran muchos. Claro, sí, pero era más bien la forma, o sea, la técnica con la cual se publicaba. Oye, señor, tú sí, bueno, ahora todo esto ha cambiado muchísimo. Sí, ahora la computadora es maravillosa. Y la computadora nos ha ahorrado muchísimo tiempo, pero fíjate, creo que el tiempo para este podcast se nos ha terminado, pero eso nos da pie para irnos al siguiente podcast que grabaremos la próxima semana, y que vamos a tener de invitado a Mauricio Núñez, que es el director de arte de Marvel Comics, para que les explique un poco a todos los podescuchas ahora cuál es el proceso más técnico. Y yo quiero invitar a todos los diseñadores o todos los futuros diseñadores que nos escuchan y que les gustan mucho los cómics, para que puedan escuchar pues las palabras de un experto en este tema, y que les pueda decir, y que nosotros iremos comentando más asuntos sobre el asunto editorial. Pero yo creo que va a ser bastante interesante porque pues como tú dijiste, no ha pasado tanto tiempo, pero en sí la tecnología nos ha ahorrado una cantidad pues maravillosa de horas, hombre, ¿no? Sí, por ahí también les voy a platicar luego lo que era el manejo de negativos, porque el siguiente paso después de las copias fotográficas fue que llegaron negativos. Exactamente, y vamos a dar como todo el proceso. O sea, el primer proceso vamos a suponer que es la traducción, que fue el que ya se trató en este podcast, y un poco como la corrección de estilo, pero en el siguiente vamos a ahondar con cosas más técnicas, más de diseñador, que espero que nos acompañen. Y bueno, este podcast pues fue patrocinado por la disculpa del señor Gantús. El hecho ahí está, y pueden entrar a los foros para ver. Exactamente, pero tremendo gazapo que cometí. Pero bueno, ya pasó, y ya cuando vengan pues todos los Marvel Zombies aquí para comentar, pues va a estar también bastante bueno, porque tienen mucho conocimiento. Entonces yo espero que todos los datos que tengan sean correctos, que yo creo que sí. Y si no, hagan los pedas, sí, si no, también en los foros.
supera. Y pues pues yo nada más los invito a que visiten no solamente Bullpen, sino que visiten a toda la comunidad de Toque de Queda. Estamos más de 25 personas ahí perdiendo el tiempo para entretener a todos ustedes. Yo soy fan del ex. Ajá, no digas eso, caray, porque no, fíjate, bueno, es divertido, o sea, también que habías terminado este podcast. Sí, ¿verdad? O sea, hijo, ibas tan bien, pero ya me los estaba como que ganando y ahora dije, hijo, caray, ya otra vez. Anticristo. Pero bueno, ahora sí crucifícanme. Pero visiten los blogs de toda la comunidad. Recuerden, pueden descargar este podcast y pues escucharlo en su MP3 favorito. Y como se los he repetido en los podcasts pasados, están comiendo con toda la familia, y pues pónganlo para que su papá, para que su mamá, para que sus hermanos, para que sus abuelitas vean que los cómics no son malos y que puedan ellos también entrar en este maravilloso mundo, y que incluso hasta les den dinero para que sigan comprando cómics y eventos. Y pues yo le agradezco mucho haber estado en este podcast y lo espero en el siguiente para terminar con este tema tan técnico, pero que yo considero importante. Y en el siguiente podcast ya vamos a tener a invitados de fuera que van a ser pues los fans, que seguramente va a causar bastante revuelo en este subpodcast. Ok, pues señores, les mando un abrazote. Mi cariño a todos aquellos que me quieren y también a los que me quieren. Eso es. Esa es una persona amable y que no está peleada con el mundo. Yo les agradezco mucho haber estado en el podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Le agradezco mucho al Marqués por haber estado aquí en la producción. Visiten el blog del Marqués, por favor. ¿El Marqués de Topo Chico? Sí, caray, pues aquí lo tengo a un lado. Salúdamelo mucho, yo también leo su... Sí, no, caray, que... Sí, ahí ando recorriendo los blogs. Sí, caray, es la pura diversión. Entonces, yo les agradezco mucho. Cuídense, lean cómics y pues pásense la bomba. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el siguiente podcast. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.